Praise the Lord, and welcome to the broadcast of Living Waters Church right here in San Antonio, Texas. I'm Pastor Russell Kopp, and this is my lovely wife, Pastor Lisi Kopp. Dios les bendiga. Vamos a estudiar en el libro de Santiago. Estamos preparados. Agarre su Biblia si la tiene. Si no, puede seguirnos en Santiago capítulo 2, verso 1 al 13. Yep, we've been studying the book of James, and we come to chapter 2 now. If I put a topic on it, it would be no snobs in church. Estaba diciendo el pastor Kopp que si hubiera un título para este estudio sería: no vamos a ver gente creída o no queremos gente creída en el templo. There's no room in the house of God for people that feel they're better than other people. No hay lugar en la iglesia, en cualquier iglesia, para gente que es más creída que los demás. So in verse number 1, James tells us that it's not good to hold the name of Jesus Christ and yet have partiality in our hearts. En el libro de Santiago, en el verso 1, en el capítulo 2 de verso 1, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que no deberíamos de tener favoritismo y el nombre de Jesús a la vez en la iglesia. And that is so true. Another word for partiality is favoritism, also racism, and also prejudice. Amén. Otra palabra para describir esto sería favoritismo, Prejudice or racism. Racista, o que tienes, igual, favoritismo. Mm-hmm. So bottom line is, you can't be a true follower of Jesus Christ and have prejudice or favoritism in your heart. No podemos ser seguidores de Cristo y viviendo la palabra y a la misma vez teniendo favoritismo, racismo o particulares con unas personas. And he is very hard on this idea because in verse number 8, Es bien estricto con la palabra donde nos dice en el verso 8, he says that if you're holding favoritism in your heart, then you are breaking the royal law of liberty. la palabra de Dios nos exhorta que si tenemos favoritismo en nuestro corazón, entonces estamos quebrando la ley de la libertad en nuestro corazón. And the royal law says you will love your neighbor as you love yourself. Y la ley dice y nos enseña amarlos unos a los otros o amar a tu prójimo como aún te amas tú mismo. And then he follows that up with the following verses after verse number 8 to let you know that when you break that one law, you have broken the entire Ten Commandments. Y los siguientes versículos nos enseñan que si quebramos esa ley, ya quebramos y soportamos todas las demás leyes también. So this thing about partiality or favoritism in the church is a very serious subject. Es un título muy serio al hablar de favoritismo y servir a Cristo en la iglesia. Paul even addresses this in Galatians 3:28. Pablo también lo menciona en Gálatas 3, capítulo 3, verso 28. When he says that when you're in Jesus, there's neither Jew nor Greek. Que cuando estamos en Cristo no hay judío, no hay griego. There's neither a slave or a free man. No hay esclavo ni un hombre libre. There's no male or female. No hay mujer u hombre. For we are all one in Jesus Christ. Todos somos uno en Cristo. Now we understand that there are male and female. Si entendemos que hay mujer, hay hombre. But he's talking about favoritism. Pero él está hablando aquí de favoritismo. That when we are in Christ and in his church, Que cuando estamos en Cristo y en su iglesia, everybody is on the same level.
Todos estamos en el mismo nivel. the rich and the poor, El rico, el pobre, the homeowner and the homeless, el que tiene su casa, el que no tiene su casa. and to look down your nose at somebody else Y de ver a alguien hacia abajo is to break the royal law of liberty. es quebrando la ley de libertad. So the Greek word for partiality here in verse number 1 La palabra de favoritismo means to judge somebody else based on their color, their race, or their status. es estar viéndole a otra persona en su color, en su trabajo, en su estatus, de qué nivel está. So we need to pause for just a moment and ask ourselves a question. Vamos a poner una pausa y preguntarnos eso a nosotros mismos. Is there any partiality in my heart? ¿Hay favoritismo en mi corazón? Do you have disdain for another race? ¿O tienes particular para una raza? Or how do you feel about the homeless person on the corner with the sign? ¿O cómo te sientes tú cuando ves a una persona que tiene un homeless, una persona que está afuera de su casa, que no tiene un hogar y está nomás en la calle? Or how do you feel about somebody that's disabled? ¿O alguien que tiene una disabilidad? Or somebody that is suffering from mental retardation? ¿O alguien que tiene mentalidad retrasada? Or maybe they have some emotional issues going on, some real mental health issues? ¿O si alguna persona tiene problemas mentales serios? Or if you're a man, what do you believe about women? Y si eres un hombre, ¿cómo te sientes tú de una mujer? Or if you're a woman, what is it that you believe about men? O si eres una mujer, ¿qué es lo que tú piensas de un hombre? It's a serious question that we have to ask ourselves. Es una pregunta muy seria que nos deberíamos preguntarnos, Because when we come into Christ, porque cuando vinimos a Cristo, we're all on the same foundation, estamos todos en el mismo the fundamento, same level. mismo nivel, No one's better than the other. nadie es mejor que el otro. See, favoritism is something the world does, Favoritismo es algo que en el mundo hace la gente, but nothing like that should ever enter into the church. pero nada de eso debería entrar a la iglesia. Now, in verse 2 and 3 of James, En el verso 2 y 3 de Santiago he gives us an illustration nos da la ilustración of what was happening in the early church. de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. So he says, what if somebody comes into your church that is very wealthy, has gold rings, fine clothing, ¿Cómo te sentirías tú que si entra alguien a tu iglesia, que entra con buena ropa, lino fino, con un anillo de oro, que es bien con un prestigio muy alto? looks like somebody who can make a good contribution to the church? Alguien que parece que podría dar una muy buena contribución a la iglesia. Where would you seat them in the church? ¿Dónde los sentarías tú en la iglesia? Now, at the same time, Y a la vez there comes a poor man, entra un hombre pobre and he says he's in filthy clothes. y dice la palabra que entra en ropa sucia, He might not smell right. quizá tiene mal olor He might be wearing clothes that he found in some kind of a garbage. y a la buena trae ropa que se ha encontrado en la basura. Where would you sit this person? ¿Dónde sentarías a esta persona si entrara a la iglesia? How would you greet them? ¿Cómo les darías la bienvenida? How would the people in your church look at him? ¿Cómo la gente de tu iglesia, cómo los miraría a estas personas? Because in this church, in the book of James, Porque en esta iglesia, en el libro de Santiago, when somebody came in that looked like wealth, si entraría uno que parecía que era de bienestar y de buenos dineros y de donde está él, they treated him with utmost kindness. lo trataban con una buena cara y con amabilidad And gave him a seat up in the front y le da una silla enfrente and gave him a lot of attention. y les da mucha atención. But someone else had come into the church dressed homeless. Pero a la misma vez entra otro que viene que no muy bien vestido, con un mal olor y no tan prestigiado. And James says that the church told him to stand in the back of the church. En Santiago dice que la iglesia les dijo,
siéntenlo atrás en la iglesia, atrás de la iglesia, acá los asientos de atrás. or gave him a footstool to sit on rather than a chair. O les da un asientito así, lo más así, en vez de una silla. So this is showing partiality as it was going on in the church, the early church. Eso estaba pasando en la iglesia primitiva, que había favoritismo. And so verse 4, James asks that question. En el capítulo 4, en el verso 4, Santiago pregunta esa misma pregunta. Are you showing partiality or favoritism when you do that? ¿Tú enseñas favoritismo? ¿Harías tú eso? And more than that, you have become judges of other people. Y más que eso, nos estamos haciendo jueces de otras personas. There's a cute little series on TV Hay unas series muy cute así, muy curiosa, where owners of businesses donde hay dueños de propiedades y de businesses they dress up like homeless people y se visten estas personas como gente que no tiene buen vistario when they're very rich. cuando son ricos y podrían vestirse bien. And it's interesting that you see how people treat that person when they're looking homeless. They look down their nose at them. Y cuando estas personas entran a los negocios de ellos y los miran que están no tan bien vestidos, entonces los tratan diferente. And that same person then dresses up in his high-dollar suits Luego esa misma persona que tiene su negocio se va a ir a un lugar, se viste bien con un buen traje, un buen vestido, and suddenly people are calling him sir. y de repente la gente los comienza a tratar diferente, les dice señor, Opening doors for him. abriendo puertas para ellos. And the only difference was the clothing. Y la única diferencia fue nomás en el vestuario. And there should be none of this in the church. No debería de haber nada de esto en la iglesia, For Jesus died for everyone, pues Cristo Jesús murió por todos, the poor and the rich. por el pobre y por el rico. Many times in the New Testament, we see Jesus fellowshipping with some very, very poor people. Muchas veces vemos en el Nuevo Testamento donde Jesús convivía y tenía mucha convivencia con la gente pobre, But we also see him fellowshipping with the very rich. pero también los veíamos conviviendo con gentes muy ricas, But he loved them the same pero los amaba por igual and offered them the same plan of y salvation. les ofrecía el mismo plan de salvación al pobre y al rico. So then in verse 5, En verso 5 he says the word listen. dice la palabra atención. When a writer says listen, Cuando un escritor dice atención, something very important is coming. algo muy importante está para venir. And here's what James says to these people who are showing favoritism. Y eso es lo que Santiago les dice a estas personas que están enseñando favoritismo en la iglesia. Hasn't God chosen the poor of this world to be rich in faith? ¿Acaso que Dios no ha traído a estas personas que son pobres en fe, pobres pero ser ricos en fe? And he's making this point Y hace este punto that heaven is not just for the rich. que el cielo no es nomás para la gente rica, But it's also for the poor. pero también para los pobres. And it is true today Y es muy cierto that even some churches preach that people that are poor are less favorable in the sight of God. en las iglesias en estos días oyes varias personas predicando que si no tienes bastante, si no eres rico, que Dios enseña favoritismo hacia estas personas. I wonder how many of these preachers on television ¿Cuántas personas que predican en la televisión have offered their home to wealthy people to come fellowship with them, les han ofrecido sus hogares para que vengan a convivir con ellos a la casa de ellos, compared to how many poor
a they've comparar, invited into their home to fellowship with them. a comparar a cuánta gente pobre han invitado a convivir con ellos en sus hogares. So even some pastors only minister to the very wealthy, Hay muchos pastores que nomás les ministran a la gente que tienen de bastantes dineros and leave other staff members to deal with less wealthy people. y deja que los demás, como unas personas que son, no es el pastor, no es el diácono, sino personas que trabajan con ellos, que mandan para ir a asistir con esos que convivan con la gente que está más pobre. And that's what James says is a breaking of the royal law. Y eso es lo que Santiago nos dice, que estamos quebrando la ley de libertad. Some of you may know this name that I'm going to give you. Muchos conocerán este nombre que les voy a dar. He's a great figure in history. Una gran figura en la historia. His name was Mahatma Gandhi. Su nombre era Mahatma Gandhi. He was an Indian from India. Era un indio de India. He was a Hindu. Era un hindú. And Hindus worship many, many gods. Y hindús adoran muchos dioses. Now, Mahatma Gandhi was living in a time when the British were oppressing the poor in India. Mahatma Gandhi estaba en cargo cuando estaban contra la gente British. Yes. Were oppressing the poor in Y India oprimiendo a la gente pobre en India. and taking advantage of the resources of the country. Y tomando ventaja de los recursos de ese lugar. And a revolution was boiling. Y una revolución estaba para empezar y removiendo. And Gandhi decided Gandhi had heard about Jesus. Y Gandhi había escuchado de Jesús. And he wanted to go learn about Jesus. Y quería él ir a aprender de Jesús, a conocer de Jesús. So he went to a Christian church in India. So fue a una iglesia cristiana en India. When he walked in the door, Cuando entró por la puerta, the people told him that he couldn't come in la gente le dijo que no podía entrar because he was an Indian porque era de India and he needed to go back to his Hindu worship. y debería de ir para atrás para su religión que adoraba de hindú. Now here's a man that was hungry to learn about Jesus. Aquí había un hombre que tenía hambre de conocer de Jesús, But the church had favoritism and prejudice. pero la iglesia tenía favoritismo And wouldn't let him into the church. y no lo dejaba entrar a la iglesia. So he never became a Christian. So nunca vino al Señor Jesús y nunca fue cristiano. But he ended up leading the country of India Pero fue líder liderando al pueblo de India, to freedom from British rule. de sacarlos de esas reglas que tenían. And today he lives in history as a great man. Y ahora vive en la historia como un hombre bien grande, muy honorable, But he never came to know Jesus pero nunca conoció de Jesús. because the church displayed partiality. Wow, porque la iglesia tenía favoritismo. And how many times does that happen on a Sunday? ¿Cuántas veces no ha pasado esto en los domingos? We don't have signs up that says white only or black only. No tenemos afuera que tenemos cuadros que digan blancos o negra, la gente negra o la gente blanca, But the attitude of the people pero la actitud de las personas lets them know they're not welcome. les deja saber que no están bien recibidos. And this ought not to be so. Y esto no debería suceder en la iglesia. And James says that it's so serious, Y Santiago dice que es una cosa muy seria, as you read it here, como si lo leen ahorita, that if you practice favoritism, que si practicamos favoritismo, you break the highest law of God's commandments. quebramos el mandamiento más alto de Dios. He even says in verse number 11 En verso 11, that you're just like
someone who commits adultery, Es como uno que comete adulterio or you committed murder. o alguien que mata. Because if you break the law in one, here he says, if you stumble in one point, Si quebramos if you break the law in one point, la ley en un punto, quiebras todo. you break the entire law. Quiebras toda la ley. That's how serious it is. Eso es lo de seriedad que tiene. Now I remember as a child Se recuerda él de niño, that actually in San Pedro Park, en el parque de San Pedro, right here in San Antonio, aquí en San Antonio, where me and my friends used to play, donde él y sus amiguitos iban a jugar, that they had a water fountain que había una fountain de agua, and it said whites only. blancos only, o nomás gente blanca. And I wasn't aware, I was just a young child. Yo no sabía de esas cosas, yo nomás era un niño, But looking back, pero viendo hacia atrás, I could see the prejudice, the favoritism ahora sí puedo ver y against the reconozco black people. el favoritismo y las racistas contra la gente, la raza negra, Restaurants that would not serve black people. en restaurantes que no servían a la raza negra. In Florida, En Florida, where I used to live, en donde él vivía, during the 1960s, en los in the 60s, en los 70s, yeah, 70s, 60s. 60. There were some black people swimming in a swimming pool at a hotel. Había en un hotel, había gente de la raza negra nadando en la alberca. And a white man came out with Clorox and poured it into the swimming pool. Y un hombre blanco de la raza blanca vino y trujo de ese Clorox y lo puso en la agua de la alberca. So, and there is such a thing Cloro. as there is such a thing as reverse partiality, where Sí, the blacks are against the whites. sí hay tal cosa también que la raza negra también tiene favoritismo y no acepta, no quiere nada con la raza blanca. And it continues to today. Y todavía hasta este día. But it should never be in the church. Pero eso no debería nunca suceder en la iglesia. There is no division of races in heaven, No hay divisiones de razas en el cielo and there should be no division of races in the church. y no debería de haber divisiones de razas en la iglesia. So we have to ask ourselves a question. Son los que nos tenemos que preguntar. Is there any partiality or favoritism in my heart? Preguntarnos a sí mismo, ¿tengo yo favoritismo en mi corazón? Maybe some prejudice against Hispanics, Quizá a veces contra la raza mexicana, hispana, immigrants, inmigrantes, even some gender or some male-female differences. y a veces hay hombres que no aceptan mujeres o mujeres no aceptan hombres. How about where you live, the zip code that you live in? Y si también de donde vives, en el código postal de donde vives, What about when you see mixed races si miras razas mixteadas or mixed marriages? o matrimonios mixteados, So we really have to take an inventory of our own hearts son los que tenemos que tener un inventario de nuestros corazones and get rid of any partiality that we might have in our hearts. y dejar ser limpios por medio del Señor, que quitarnos ese favoritismo. So where does prejudice come from? ¿De dónde viene el favoritismo? Because we're not born with it. No nacemos con él. If you go to any daycare, Si vas a una niñera de cuida niños, you'll see children of different races playing with each other. tú ves niños jugando de diferentes razas, jugando con uno y otro. They don't see any color. Ellos no ven color. It's not until they get older Es hasta que ya crecen that those differences start to arise. que las diferencias comienzan a empezar. And where do those come from? ¿Y de dónde viene eso? Well, they might come from your parents, Quizá de sus papás,
are the people that have raised you, o de la gente que los ha criado, peers, your friends, amigos, pulpits púlpitos, that can shape people's attitudes. que amolda las actitudes de las personas. Mm-hmm. And so the biggest one besides our parents is also culture. La más grande, aparte de los papás, es la cultura. So growing up in the 60s and 70s, Creciendo en los 60 y 70s, we young people had to have the long hair, the t-shirt, and the blue jeans. los jóvenes siempre tenían el pelo largo, los hombres, y con jeans y con playeras. And the females had to have their long hair, Y las mujeres con su pelo largo, the flower, con las florecitas, the bell-bottom pants, and the halter. the bell-bottom pants y con los halters, no sé. It was a culture. Era una cultura, It was a style. era un estilo. Unfortunately, Desafortunadamente, when we would go into a church, cuando ibas a una iglesia, the church would look down their nose at you, si entrabas a una iglesia, la gente de la iglesia iba a verte como que no, that you were not dressed properly for church. que no estás vestido apropiadamente para entrar a la iglesia. No, I believe we should dress today. We should dress well when we go to church. Y nosotros creemos que cuando vas a la iglesia, claro, vamos a vestirnos bien para ir a la iglesia, But when people first come in, pero cuando la gente primero entra, they come in dressed like they dress out on the streets. ellos vienen como se visten en las calles. Do you turn them Y away, los echas fuera or do you allow them to come in and hear the word of o God? los dejas entrar y los haces sentir bien para que ellos escuchen la palabra también. Now in verse 4, what's wrong with prejudice? En el verso 4 nos pregunta ¿por qué es malo tener ese favoritismo? You make yourself a God. Tú te haces un Dios. You judge who's right and wrong. Tú juzgas quién está bien, quién está mal. You judge who's good and who's not. Tú juzgas quién sí y quién no. And verse 5 says, and you're defying God's love for all people. Y en el verso 5 nos enseña que no estamos amando como Dios quiere que amemos. And we're living in a very difficult time in this culture. Estamos viviendo en unos momentos muy difíciles en la cultura. And one of the sensitive issues is this issue about alternate lifestyles. Y esta sensibilidad que ahorita hay de estas vidas que vivimos alternativas. We're so quick to let someone come in who might be an alcoholic, Dejamos que entre un alcohólico a la iglesia, but we will look down our nose at someone who might be a homosexual. pero miramos de así para abajo a alguien que es Lesbian. homosexual. Yeah. So the question is, how does the church respond? La pregunta es cómo la iglesia responde a algo así. Well, just like James says, Así como dijo Santiago, without judgment, sin juzgar, that we're to display the love of God, debemos enseñar y tener, no nomás enseñar, pero tener el amor de Dios, de Cristo en nuestro corazón. but we do not affirm their lifestyle. No afirmamos la manera que se vive eso, no afirmamos esa manera de vivir de ser homosexual. We will put our arms around an Pero- alcoholic, Si ponemos nuestros brazos alrededor y enseñamos amor a un alcohólico, but we will never affirm their drinking. pero nunca vamos a afirmar que está bien que sean alcohólicos. It's the same with the homosexual. Es igual como un homosexual. We will show the love of Jesus Christ, Vamos a enseñar el amor de Cristo, but we will never affirm the pero no lifestyle. afirmamos la manera de vivir. But today, sometimes they're not even welcome in the church. Pero a veces en la iglesia no están bien recibidos en la iglesia Because of a partiality. porque hay Favoritism. favoritismo. Not too long ago, I was mowing the lawn when I was living in Florida. Go ahead.
mucho tiempo atrás, cuando vivía en Florida, estaba yo ahí cortando el zacate and a mother and her daughter were walking along the street. y una madre y una hija iban andando por la calle. The girl was probably 7 or 8, La niña tendría como 7, 8 años and she had cat ears, y tenía oídos, orejas de gato and a little nose with the hair, y las naricitas con los pelitos así de los gatos, little paws, gloves on her hands that looked like cat paws, con unos guantecitos que parecían manitas de gato and a tail. y una larga cola. And I said, "Oh, look how cute. Y She's le a dije- little cat." Y le dije yo, mira qué cute, qué bonita, es un gatito. And so I said, "What's your name, little girl?" Y le preguntó, ¿cómo te llamas, niña? And the mother said, Y la mamá dijo, "She's not a girl, she's a cat." no, no es una niña, es un gato. And I looked at her like, "Is this a joke?" Y yo le vi de como, ¿estás de verdad? But I wanted to ask her, does she use the toilet or does she use the litter box? Quería yo preguntarle, oh my gosh. Quería yo preguntarle, a ver si que no practicamos esto nomás es así, que si quería usar el baño o iba a usar una cajita para los gatitos. But that's how ridiculous Esa the es la society is. ridiculez que hay en esta sociedad. The mother was affirming that lifestyle. La mamá estaba afirmando esa manera de vivir. That's Yeah. what you call a binary, right? Yeah, What am I today? A cat, a dog, there you go. boy, girl? And so, but you see, Jesus loves her. Pero Jesús como que era la ama. And Jesus wants her to have salvation. Y Jesús quiere que ella también tenga salvación. So if I judged her, Solo si yo la juzgo, called her names, dijile nombres, called the mother names, dijile nombres a la mamá, I may miss an opportunity to share the gospel of Jesus voy a Christ. perder la oportunidad de presentarles al Señor Jesucristo. And this is what James is Y saying. eso es lo que nos está explicando Santiago. Get rid of the partiality. Quítate de ese de favoritismo. Open the doors. Abre las puertas. Don't affirm sin No afirmamos el or pecado lower your standards, o bajamos las maneras de como la palabra es, but you're mandated to love all people like God loves all people. pero es un mandamiento de amar a la gente como Dios nos ha amado a todos por igual. Because John 3:16, En el libro de Juan 3:16, for God so loved the world, pues Dios amó tanto al mundo, not just the church, no nomás a la iglesia, the world, al mundo, everybody. a todos. But he didn't affirm their lifestyle No afirmó la manera que como vivían, because he sent them Jesus Christ por eso mandó al Señor Jesús to offer them a path out of their sin. para mandarles a alguien para que pudieran sacarse de ese pecado. But salvation always begins with a display of God's love. Pero la salvación siempre atrae a personas con el amor de Dios. And the early church had En la iglesia primitiva partiality. había, We're reading it right here in the book of James. en la iglesia primitiva había favoritismo y lo estamos aquí leyendo en el libro de Santiago. And then over in Acts chapter 10, over in the book of Acts, chapter 10, verse 34, En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 34, see, Peter Pedro saw a vision and he was sent to a house of a man named Cornelius. tuvo una visión y lo fue mandado para la casa de un hombre llamado Cornelio. When he got there, Cuando llegó ahí, Cornelius was a Greek, Cornelio era un griego and the people that were there were Greek. y las gentes que estaban ahí eran griegos. And they had invited Peter, Y invitaron a Pedro, a Jew, un judío, to come teach them the word of God. que entrara a enseñarles la palabra de Dios. And Peter was shocked Y Pedro fue atónico, like, wow, that these Gentiles que were estos saved. gentiles They were saved. eran salvos.
And that's why he said in Acts 10:34, Por eso dice en el libro de Hechos 10:34, truly God is no respecter of persons. realmente que Dios no tiene respecto de personas ni favoritismo. So Peter had to confront his prejudice, favoritism. Pedro tuvo que confrontar su misma favoritismo. Also Paul Pablo también. in Romans 12:11. En Romanos 10, No, 11. I'm sorry. Romans 2, verse 11. En Romanos capítulo 2, verso 11, He says, dice, there is no partiality in God. no hay favoritismo en Dios. Now, Paul was a Jew of all Jews. Pablo era un judío de los judíos. They felt like they were better than everybody else. Ellos pensaban que eran mejor, superiores a todos. But when he came to Christ Pero cuando vino a Cristo and he saw what Jesus was doing with everybody, y cuando vio que Jesús todo lo que hacía con todos, from the rich, the poor, con el pobre, con el rico, the Gentile, the Jew, con el judío, con el gentil, the slaves and the free, los que estaban libres y los que estaban en esclavitud, and even the barbarians, even the vandals, the y la robbers, the gente mala, thieves. los hacedores de ser mal. He came to the conclusion that God has no partiality in him. Vino a la conclusión que Dios verdaderamente no había favoritismo en él. So he concludes this entire discussion So, concluye toda esta discusión with a warning. con una advertencia. Verse number 6, Verso 6. you're dishonoring the person Estás deshonrando a la persona that God made in his own image. que Dios hizo a su imagen. In verse 7, he says you're blaspheming God when you have prejudice. En el verso 7 dice la palabra que estamos blasfemiando a Dios cuando tenemos favoritismo. In verse 8 through 12, En versos 8 al 12 you become a transgressor of the whole law. nos hacemos transgresadores de la ley. In verse 13, En verso 13, he says when you need mercy, cuando tú quieras misericordia, you will not get mercy. no la vas a tener. So really, it's that serious. Esto realmente es muy serio. As preachers, we have to preach this message, Es como predicadores, tenemos que predicar este mensaje, that all are welcome, que todos están bienvenidos, that the door of salvation is open to que everybody. la puerta de salvación está abierta a todos. We have to teach our congregations Tenemos que enseñar a nuestras that congregaciones in order for these people to come through the door of salvation, a manera de que estas personas entren para que ellos también reciban salvación. they have to come in the door of the church Tienen que entrar por las puertas de la iglesia and see the love of God. y ver el amor de Dios. And so our prayer is that we examine ourselves Nuestra oración es que nos examínenos to identify any partiality that's within our hearts, y que identifíquenos si tenemos favoritismo en nuestros corazones. to have the Holy Spirit transform that into love, Que el Espíritu Santo transforme todo ese favoritismo a amor, that we can truly become que realmente y verdaderamente podemos hacernos representatives of the Lord Jesus Christ. representantes del Señor Jesucristo. Okay, so make sure you drop a line in the chat box, if you will, comment box, so to speak. Also, if you're in the San Antonio area, we are located at 5006 Lord Avenue Road. Road. Ok. Aquí ya estamos otra vez, ya estamos concluyendo, ya concluimos esta historia, este relativo de la palabra de Dios. Ahora queremos que ustedes también nos den un like o que den un comentario o si hay algo más que ustedes nos gustarían que hiciéramos estudios bíblicos en ello, que manden cualquier comentario, sea bueno, sea malo, todo lo recibimos y todo leemos para que así podemos convivir con uno con el otro y aprender más de su palabra. Y si están aquí en San Antonio, les hacemos una gran cordial invitación. Y estamos ubicados en el 5006 Road
Cuando gusten, estamos allí a los domingos a las 2:30 de la tarde. El pastor está allí para orar por necesidades, yo también, para orar por necesidades y para oír y conocernos y tener una muy bien convivencia juntos. Okay, so next week we're going to dive into faith versus works. La semana entrante en el miércoles vamos a estudiar que si vamos con fe o con works. Works. Trabajas. Trabajos. Amen. Okay, everybody, God bless you and thanks for joining us. Make sure you share this, right? Yes. Share it, and then you can subscribe to the YouTube channel called COP Ministries, KOPP, COP Ministries, and become a part of this family and share the good news with somebody else. Amen? Amen. Suscríbanse, los amamos mucho, mucho, mucho y vuelvan a escucharnos el miércoles que venga. Love you big, big much. Big, big much.